pena que en el programa municipal no aparece soterrar los contenedores de basura, pero es que soterrar los contenedores de basura es una obligación de la empresa que está contratada por el ayuntamiento para la recogida de basuras. No obstante, es cierto, y nosotros llevamos mucho tiempo pensándolo, que Badajoz tiene una gran carencia. Solo hay algunos puntos soterrados los que se contrataron con esta empresa y hay que ampliarlo, yo creo que a todo el casco histórico, porque el barrio histórico, ahora mismo los contenedores se descargan del camión a media tarde, casi anochecido, pero hay muchas personas que siguen sacando bolsas de basura durante el día y salvo algunos puntos que hay, como el del monasterio de Santa Ana, hay muy pocos. El ayuntamiento, si está Badajoz adelante en el ayuntamiento, impulsará la creación de nuevos contenedores soterrados en colaboración con la empresa, aunque hay que revisar qué contrato hay con ellos, pero de luego es nuestra voluntad hacerlo. Igual que soterrar todo el cableado aéreo que aún cuelga de los balcones del casco antiguo. Eso es una medida que hay que hacer. No viene en el proyecto pues porque depende de la empresa adjudicataria, pero lo haremos. Hay muchos proyectos conjuntos con Portugal. Más que proyectos concretos, hay una idea, y yo creo que lo importante es la idea. Se habla mucho de la Eurociudad, Badajoz-Elba, y es importante, pero parece que nos quedamos ahí. Nosotros no nos quedamos ahí. Badajoz Adelante propone que Badajoz sea realmente la capital del suroeste peninsular, y esa capital tiene que ver con la proximidad de Portugal. Y ahí entran muchísimos ingredientes. En primer lugar, las comunicaciones. El AVE que tiene que unir a Madrid con Lisboa, que es el AVE que une las dos capitales ibéricas, que tiene que ser fundamental. La plataforma logística de Badajoz, que lleva todo el transporte pues, a los puertos portugueses y también lo puede traer. Y, por supuesto, tiene que haber una colaboración empresarial, tiene que haber una colaboración comercial. Nosotros proponemos que Badajoz sea la capital no solo comercial, sino cultural, administrativa, política, económica, de todo el suroeste peninsular. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se puede ampliar además el empleo? Pues con políticas de colaboración transfronteriza que puede tener subvención europea. Y hay políticas muy concretas para que empresarios no solo intercambien ideas, sino que también puedan intercambiar proyectos, para que se unan y para que realmente Badajoz sea una ciudad fundamental para Portugal, por lo menos económicamente y comercialmente. Así que, por supuesto, para Badajoz Adelante es fundamental la posición de Badajoz con respecto a Portugal para que sea esa capital del suroeste ibérico que queremos. La Plaza de Toros de Badajoz no está abandonada, está infrautilizada y es cierto que solo se abre pues, para algún concierto muy rara vez o en la Feria de San Juan para las corridas de toros. Es una pena porque tiene un aforo de más de 13.000 espectadores, es una de las más grandes en su estilo, de luego la más grande de Extremadura, y es una pena que no se utilice más para otros eventos, pero hay que recordar que es de propiedad privada. Al ser de propiedad privada el ayuntamiento no puede hacer nada dentro o no puede mejorarla. Sí que queremos mejorar su exterior, porque tiene un aspecto exterior bastante lamentable, sobre todo ahora con unos carteles horribles, ¿no? Y yo creo que hay que mejorar tanto el aspecto exterior como el entorno de la Plaza de Toros, y eso sí va en el proyecto de ciudad de Badajoz Adelante. Yo creo que también el ayuntamiento podría impulsar un acuerdo con la propia empresa para que fuese más utilizada, que se pudiese cubrir de alguna manera para que hubiese otros eventos, como pasa por ejemplo en el Coliseo que hay en Elvas, que hay una pista de hielo en Navidades. Habría que estudiarlo. Es una plaza muy grande y no es fácil de cubrir, pero ¿por qué no? Yo creo que se podrían arbitrar y se podrían hablar soluciones para mejorar esa dotación de la ciudad de Badajoz, pero evidentemente hay que hacerlo de acuerdo con la empresa privada que tiene la propiedad. El problema del vandalismo en el patrimonio es un problema terrible y fundamentalmente en Badajoz, donde no se pone ningún cuidado. Hace unos días hemos podido ver, hace 2 o 3 días, y nosotros lo hemos sacado en nota de prensa, cómo había un ataque salvaje a una parte del adarve de la Alcazaba Árabe. Y el ayuntamiento dice que no quiere cerrarla. Nos parece absolutamente increíble. ¿Por qué? Y además lo estamos diciendo. Evidentemente el culpable es quien ha roto los ladrillos de la Alcazaba Árabe, pero el responsable fundamental es el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento es el que está obligado por la ley de patrimonio a poner los medios suficientes para que no haya ataques al patrimonio y para que se pueda conservar. La Alcazaba Árabe necesita muchísimas cosas, necesita una segunda fase de rehabilitación que aún no ha empezado, necesita desenterrar la puerta del Alpendis que está todavía semienterrada y que hay que excavar, incluso con toda la zona de subterráneos que tiene alrededor. Necesita poner en valor su interior ajardinándolo, la Iglesia de la Consolación, la Ermita del Rosario, la Torre Arzobispal. Realmente la Alcazaba necesita muchas cosas, pero fundamentalmente ahora mismo lo que necesita es que tenga vigilancia diurna, vigilancia nocturna
que sea cerrada una hora, porque el argumento del otro día de la concejala es un argumento absolutamente zafio, que no llega a ningún sitio, de que no la quieren cerrar porque las personas por la noche la disfrutan. Claro que la disfrutan. En verano es verdad que las personas están allí hasta tarde. Ponga usted un horario de primera hora de la mañana para que pueda cumplir con su cometido de clases en la facultad y con su cometido museístico, y ciérrela usted bastante tarde en verano, si quiere a las 12 o a la 1 de la madrugada, que es una hora prudencial para que las familias pues ya no estén allí. Pero ciérrela y póngale vigilancia. Poner cámaras no sirve para nada, porque el vándalo que venga lo primero que va a hacer va a ser romper la cámara o venir oculto para que no se le reconozca. Por tanto, necesita vigilancia diurna y nocturna y cerrarla a una hora. Visto como lo ve la concejala, de que hay que estar con el monumento abierto para que la gente lo disfrute, realmente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué por la noche no deja su casa abierta o no deja por la noche el Museo de Bellas Artes abierto y sin vigilancia? Para que la gente lo disfrute. Evidentemente eso es un argumento demencial. En cualquier lugar de España, una alcazaba de estas características, como está la de Málaga o la de Almería, por ejemplo, que junto con las de Badajoz son las más importantes, o como está el Teatro Romano de Mérida, o mismamente el Fuerte de San Cristóbal, pues realmente está cerrado. Hay que cerrar los monumentos por la noche para evitar que de madrugada entre cualquier desalmado y destroce la alcazaba. Muchas gracias por la pregunta. No habría que sacarle una normativa nueva para que la cartelería del casco antiguo quede unificada. Realmente hay una normativa. Lo que pasa es que el ayuntamiento no la cumple. No sé si recordará quien ha hecho la pregunta de cuando estaba un luminoso, que ya era historia en la ciudad y que fue polémico, el quitar lo que era pita publicidad enfrente de la catedral. Se quitó aquel gran luminoso que formaba parte ya también un poco de la estética de la propia Plaza de España, y se quitó en aras a cumplir la normativa de los rótulos de publicidad de la parte antigua. Incluso había una normativa que unificaba todos los rótulos para que fuesen negros, fuesen de forja, todos fuesen uniformes. ¿Qué ocurre? Que no se cumple. La normativa existe. Badajoz Adelante lo que hará será revisar esa normativa, mejorarla y hacer que se cumpla, pero esa normativa ya existe, como digo. Por lo tanto, se le daría una unidad a todos esos rótulos publicitarios que hay en la ciudad, no solo a los de las nuevas construcciones que se hagan en este sentido en el casco antiguo, sino a los que ya existen. Y yo creo que además mejoraría muchísimo la estética y estaríamos cumpliendo la ley también, que yo creo que eso es muy importante. Bueno, sobre el río Guadiana, y me queda claro, río Guadiana con mayúsculas, hay un proyecto conjunto. Queremos, sobre todo, también mejorar los arroyos. Los arroyos que pasan por la ciudad fueron canalizados, fueron ajardinados, aunque el ajardinamiento está muy abandonado desde que ha pasado el mantenimiento al ayuntamiento, pero sobre todo son arroyos que no llevan agua. Nos gustaría también poner un azud o un dique en esos arroyos para que pudiesen coger un cierto nivel de agua y poder utilizarlos. Primero ya visualmente quedarían mejor y después se podrían utilizar pues para que hubiese animales, hubiese vegetación, hubiese pequeños patinetes o embarcaciones, y yo creo que eso le daría mucho juego a los arroyos de Badajoz. El proyecto que tiene Badajoz Adelante es un proyecto global, es un proyecto que une además como una vía verde lo que son los parques y los ríos de Badajoz. Llamamos los ríos porque también tomamos esos arroyos. Y en concreto con el Guadiana hay varias iniciativas que podríamos impulsar desde la Junta de Extremadura. Uno es en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, hacer navegable desde Badajoz hasta Alqueva el río Guadiana. Es un proyecto que ya se ha dicho y ha sonado y es posible. Sería realmente magnífico poder, si no navegar entero, sí una parte entre Badajoz y Alqueva. Por supuesto queremos dragar el río, porque pensamos que hace falta dragarlo, hace falta limpiarlo de especies invasoras, tenemos que dotarlo de vida, hay que poner un centro de interpretación que también lo contempla el proyecto. Bueno, contempla incluso el recuperar las plantas autóctonas. Realmente es un proyecto global que, como digo, ya está elaborado por Badajoz Adelante y que junto con los arroyos y con la mejora de los parques, pues haría que Badajoz pudiese ser una clara opción para declarar la capital verde europea, que es uno de los objetivos de Badajoz Adelante en este proyecto. Bueno, la limpieza del río tiene que ver con una pregunta que ya nos habían hecho. La limpieza del río es fundamental. No sabemos lo que nos podemos encontrar allí después de tantos años de botellón en el río. Es verdad que ahora se han eliminado algunas especies, pero Badajoz Adelante lo que tiene es un proyecto global para el río. Es un proyecto para que el río Guadiana primero sea dragado, sea limpiado, se limpien las especies invasoras, se pueda hacer navegable en colaboración con la Confederación Hidrográfica de Guadiana desde Badajoz hasta Alqueva, se pueda meter una gran embarcación, hay un proyecto particular para eso, que se recuperen los patinetes, que se recuperen las antiguas barcas del río,
que haya vida, que tengan vida esos locales del río que ahora no la tienen. Realmente es un proyecto en global. Y por supuesto el dragar el río, el limpiarlo, es fundamental para el futuro del río. Se han ido haciendo puentes y los sedimentos de esos puentes y los restos se han ido alojando y se han ido haciendo islas. Habría que hacer un estudio ecológico, un estudio pormenorizado con la Confederación Hidrográfica y ver cómo se puede hacer esa limpieza del río. No tenemos previsto caminar sobre las aguas, no tenemos todavía ese don, pero bueno, todo se andará. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tiene que tener una persona, y por supuesto un político, que no es más que una persona que se dedica a los demás, es tener honestidad con uno mismo. En cuanto a mi currículum, creo que se refiere al que ha salido estos días, que era un currículum que resaltaba algunas cosas de las que he hecho. Créame que me ha costado reducirlo. Mi currículum afortunadamente tiene 13 folios y ahí solo he puesto 4 o 5 líneas, pero en cualquier caso puedo reducirlo más todavía. Muchas gracias. Bueno, la conciliación de la vida laboral y familiar es una pregunta muy interesante. Sí que es verdad que nosotros lo llevamos en nuestro programa de la Junta de Extremadura. En casos concretos, como que haya niños pequeños, o que haya que cuidar de un familiar, o que haya un hijo enfermo, y que esa persona, que a lo mejor tiene su destino en Mérida, se le pueda buscar un puesto en la misma administración en Badajoz, para que esté más cerca de su familia. Sería muy importante aumentar esa conciliación en la Junta de Extremadura, pero también es exportable, aunque no esté en nuestro proyecto, al Ayuntamiento de Badajoz. Tomamos muy buena nota de lo que nos está diciendo, porque es verdad que se puede conciliar de muchas formas. Nosotros sí que llevamos en el proyecto que puede haber guarderías públicas, que no hay, sobre todo en muchos barrios de la ciudad, y por supuesto se pueden adaptar los horarios y se puede intentar que las personas que trabajan para el Ayuntamiento puedan conciliar esa vida familiar con esa vida laboral, como ocurre en otros países de Europa. Muchas veces vemos en televisión como muchas personas que trabajan en otros países tienen unos horarios que a nosotros nos sorprenden mucho, porque trabajan menos horas aunque perciban menos sueldo. Realmente yo creo que tiene que haber una flexibilidad en ese turno laboral, que yo creo que hay que trabajar mucho y es un campo por explorar, pero Badajoz adelante está dispuesto a hacerlo. Es verdad que conozco el Parque de Bomberos de Badajoz, he ido repetidas veces con mis alumnos y la verdad es que me he quedado muchas veces impresionado de cómo tratan a los chavales y se ve perfectamente que son gente que le encanta su trabajo, son unos apasionados de su trabajo, un trabajo muy duro y muy arriesgado. Y creo que el Parque de Bomberos de Badajoz, en cuanto a instalaciones, que tienen unas nuevas instalaciones, no está mal. Sí, posiblemente esté mal en cuanto a efectivos humanos. No hemos hablado con ellos y no sabemos realmente cuáles son sus carencias, me gusta ser sincero. Lo que hará Badajoz adelante será hablar con ellos, recoger sus necesidades, igualar la plantilla a la media de las ciudades españolas de los parques de bomberos y desde luego habrá que ver si tienen unas carencias humanas, de medios humanos y de medios técnicos, y habrá que atenderlas, porque realmente pienso que es un servicio que es fundamental para la ciudad. Hay que recordar que los bomberos no solo apagan incendios, es lo que menos hacen un servicio en muchísimas cosas y hacen muchísimas salidas durante toda la semana, y creo que es un cuerpo que debe estar muy bien atendido en la ciudad. Bien, el asunto del cubo de bioeconomía es verdad que es sangrante. Como saben, durante mucho tiempo al principio intentamos que la obra se parase, intentamos que durante esos 6 meses que estuvimos luchando la obra no continuase, porque sabíamos lo que podía pasar al final. Tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Badajoz no quiso dar su brazo a torcer, siguió con la construcción pensando que nadie iba a reclamar, que nadie iba a denunciar y que lo que se hacía, pues aunque era ilegal, pues nadie iba a conseguir que efectivamente le quitasen la razón a los poderosos, a las administraciones. Y ahora nos encontramos en una situación en la que hay que derribar 2 plantas del cubo y unas claraboyas. Realmente ahora mismo se ha convertido en una obra menor para lo que era la primera sentencia, que era devolverlo a como estaba. Pero aunque sea una obra menor, es una obra importante. Aunque haya que hacerla manualmente, es una obra que puede ser costosa para la ciudad. Es evidente que el gasto no deben pagarlo los ciudadanos. Los ciudadanos cumplimos con nuestra obligación. Los ciudadanos en su momento denunciamos lo que nos parecía una ilegalidad y se demostró después que efectivamente era una ilegalidad. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer en este caso es exigir y pedir que haya responsabilidades políticas, que las hay con nombres y apellidos, y exigirle a esas personas que efectivamente corran con el gasto. Yo no sé si se podrá conseguir o no, que las personas corran con el gasto, son responsables, pero desde luego, Badajoz adelante sí pedirá responsabilidades en este tema. Bien, es verdad que el botellón en todas las ciudades existe, pero en todas las ciudades hay un lugar para hacerlo. En este caso, en Badajoz tenemos varios. Uno es el río, es un sitio bastante inadecuado,
¿Por qué? Pues porque después todos esos cascotes, toda esa suciedad acaban en el río y es mucho más difícil de limpiar toda esa suciedad si está debajo del agua. El otro sitio que se utiliza para el botellón es efectivamente el nuevo vivero, una magnífica instalación deportiva que está absolutamente abandonada, que también proponemos desde Badajoz adelante recuperar y limpiar de pintadas y mantener. Nosotros planteamos además en esa zona vallar el campo, pero bueno, no como una medida anti-botellón, sino como una medida para poder preservar ese patrimonio municipal que hay ahí. Como decía al principio, en todas las ciudades hay un lugar para que los jóvenes puedan hacer botellón y se puedan reunir. En Badajoz hay uno, que es el ferial, por supuesto. Pues entonces, lo que haría Badajoz adelante sería adecuar el ferial para que pueda ser un sitio donde se puedan reunir los jóvenes a hacer botellón, pero no solo eso, sino además hay que pensar en ello y nosotros en nuestro proyecto de ciudad hemos pensado también mucho en ellos, porque muchas veces lo que hemos hecho los que somos ya un poco más mayores ha sido simplemente criticarles, pero no le damos opciones de dónde pueden ir. Por ejemplo, en invierno. En invierno muchas veces a mí me da pena ver cómo ahora mismo van al paseo fluvial o van al ferial. Queríamos tener también recintos cerrados para ellos donde puedan tener wifi, donde puedan tener salones o puedan tener unas estancias grandes, como por ejemplo son instalaciones como IFEBA y las actividades que se hacen en Navidad, pero donde ellos pueden desarrollar pues, muchísimas cosas positivas que hacen, como son pues, grupos de música, como son grupos de creación. Yo creo que los jóvenes tienen realmente que tener unas salidas, que tienen que tener unas instalaciones adecuadas en la ciudad y que no vale solo con criticarlos, sino que hay que darles una salida. Y desde luego para el botellón tienen un sitio que sería el nuevo ferial. Allí también hay casetas y el nuevo ferial pues está por explotar, a lo mejor era un sitio ideal para los jóvenes.